¿Cómo les va? No aplaudan nada. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada todavía. No hay razón alguna para aplaudir. De verdad, yo cuando voy al teatro nunca aplaudo. Cuando se sube una figura, algún actor, alguna actriz, jamás aplaudo. El aplauso te lo ganás. Cuando voy en el avión, pero nunca aplaudo cuando aterrizamos. A ver, ¿para qué? ¿Para qué? Hizo su trabajo el piloto. Nada, aterrizó, estamos vivos, gracias. Sí, es lo mínimo que esperaba con lo que me costó este pasaje, con las tasas que uno paga. A ver, ahora bien, sí, se incendian 3 motores y entonces el piloto planea en una situación terrible, llegamos vivos, bueno, está bien. El del paro cardíaco, tranca, pero bueno, ese no fue uno, listo, fin de la historia, ahí sí te aplaudo. Pero si no, uno no aplaude así. Cuando voy a la panadería a comprar facturas, tampoco aplaudo a la que me vende media docena de medialunas. ¿Para qué? Pero bueno, en fin. Lo que sí uno tiene que hacer cuando se para aquí es agradecer. Así que les agradezco a ustedes por estar aquí hoy, a toda la gente que nos está viendo desde algún momento de la historia, en algún lugar, en su casa, con suerte, no en el baño, con suerte, pero nunca se puede saber. Saludos a toda esa gente que también nos está viendo por internet. A TVO Lab por la invitación, me encanta estar acá, bueno, es mi facultad, así que tampoco es que me gusta tanto estar acá, pero la invitación sí me gustó mucho, a Charles Campbell porque me trajo acá y por supuesto a Florencia y Valentina, que han sido factotums de que yo estuviera acá, me mimaron, bueno, etcétera, me trajeron. Si están acá quizás se preguntan, ¿qué es eso del algoritmo del shampoo? El algoritmo del shampoo hace referencia a esas actividades, trabajos, procesos, acciones que son tediosas, repetitivas, monótonas, predecibles, que no requieren nada de labor sináptica, nada. En inglés, ese algoritmo del shampoo se conoce como rinse and repeat. Enjuague y repita. ¿Y de dónde viene? De las botellas de shampoo. No sé si todavía sigue viniendo en las botellas de shampoo porque sin anteojos ahora no leo nada. Y no entro a la ducha con anteojos, por suerte. Pero, oportunamente, la idea era que la botella de shampoo decía, no sé, moje el pelo, aplique, haga espuma, rinse and repeat, ¿sí? ¿Por qué uno haría eso de lavarse 2 veces la cabeza? No lo sé, yo tengo 3 pelos, así que los cuido con mucho cariño y no los ando lavando de más. Sin embargo, si uno sigue esas instrucciones, moja, aplica, lava, enjuaga y repite. Esas son las instrucciones. Entonces aplica, hace espuma, lava, enjuaga, repite. Lava, enjuaga, repite. Lava, enjuaga, repite. ¿Quién escribió eso? No lo sé. Pero sí, esto es mi punto de partida para la charla de hoy, que es esos hábitos que tenemos quienes traducimos, que pueden ser súper saludables algunos, y megatóxicos otros, repetitivos, cansadores, etcétera, etcétera. Entonces, con suerte, vamos a reformular o tratar de o pensar en reformular esos hábitos, algunos,
de nuestros hábitos tóxicos y solo en la traducción. Es decir, sus hábitos tóxicos en la vida, guárdenlos para terapia, que está muy bien, pero vamos a hablar solo de traducción. Y sí, al final de la charla, después del gran amiga, date cuenta, resulta que capaz que les dio un poco de, mira, capaz que tenía razón. Bueno, ahí si quieren, aplauden. Y si no quieren, no aplauden lo mismo, porque total ya me tuve que bañar para venir acá y lavar el pelo una sola vez. En fin, largamos con esta primera idea que quiero tomar hoy, que es la de soltar, sin olvidar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros errores no pueden marcar nuestra existencia. ¿Sí? Todos cometemos errores. ¿Sí? Entonces, bueno, más aún en el trabajo, en la vida capaz que también, pero todos cometemos errores. Yo me acuerdo hace, 50 años, trabajaba para la BBC traduciendo descriptores de DVDs, ¿sí? Como veo mucha cara puber por acá, el DVD era un disquito tornasolado donde venía grabada alguna película o una serie, etcétera, etcétera, que venía en una cajita, atrás venía el descriptor y esa cajita se guardaba en una biblioteca. Y como sigo viendo caras púberes, una biblioteca es un lugar donde se guardaban los libros de papel. No voy a hablar de la historia del papel, pero bueno, en fin. El punto es que estaba traduciendo una serie inglesa y el trabajo venía muy bien, estaba todo muy divertido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en uno de los descriptores me cruzo con una E mayúscula sostenida. guión, O, H. Bueno, sin mayor contexto, yo dije, ¿qué será eso? Medité, cavilé, analicé, investigué, etcétera. Esto es hace 1.000.000 de años, así que YouTube no era lo que es ahora. Pero hice todo lo humanamente posible para un traductor y dije, bueno, esto tiene que ser algún tipo de grito de guerra, etcétera, etcétera. Copio, pego, guión, O, H. Mando la traducción, besitos, páguenme, etcétera. Me voy a visitar a mi hermano, a su familia. Cuando llego, mi sobrino de 3 años estaba viendo televisión, estaba viendo los Teletubbies, y ahí, casi por designio divino, me di cuenta, porque escuché a uno de esos bichos de colores decir, era how. Bichos gangosos de porquería. Me jodieron la traducción. Y yo metí la pata hasta el caracú por no consultar a un experto de 3 años. Aprendizajes de esto. Siempre hay algo para mejorar en nuestras traducciones, en nuestro trabajo. Si es que dudamos, siempre tenemos algo para aprender en nuestro trabajo, porque siempre vamos a cometer errores. Siempre vamos a cometer errores. Entonces, amiguémonos con esos errores. Si dudamos, siempre hay algo para mejorar en nuestro trabajo. Ahora bien, no pedimos extensiones de plazo. No, eso no se hace, no. Pero
Sí, lo lógico, la decisión informada, el bagaje lo tenemos y nuestro conocimiento situado está en su lugar y de algún modo todo eso no alcanza, entonces vamos a los expertos, ¿sí? Pero los expertos no son todos viejos y viejas de rodete con anteojos y un guardapolvo blanco. No son todos científicos, ¿sí? La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿quién sabe más del tema que estamos traduciendo? Si a nosotros todo este conocimiento, el bagaje, la experiencia, etcétera, etcétera, no nos alcanza, ¿quién sabe más? Uno tiene que ponerse en ese lugar de poder saberlo. Ojo, de todas formas, quien sabe más no es el lingüista, porque nosotros somos los lingüistas. Entonces, nuestra opinión es la última que vale, por conocimiento y por experiencia, ¿sí? Parte de valorarse a uno mismo es saber preguntar, poder ir y preguntarle a algún experto, a algún colega, a alguien, ¿sí? No nos obstinemos en decir, sí, tengo razón, esto es así, porque podemos estar equivocados. Sin embargo, bueno, no nos olvidemos de algo muy importante. ¿Quiénes somos los lingüistas? ¿Quiénes somos los lingüistas? Vamos. ¿A ninguno acá? ¡Ay! Me fui a la facultad de medicina. ¡Hasta que lo parió! Nosotros somos los lingüistas. Si tenemos la regla, si tenemos la forma canónica, si tenemos la normativa de uso, entonces está bien, ¿sí? Creamos en nosotros mismos, por supuesto. Eso no quiere decir que un me suena o la gente habla así vale. Eso no vale, primero, porque la gente no habla como ustedes. Todos nosotros que somos traductores, que somos bilingües, etcétera, etcétera, tenemos un grado nefasto de interferencia. Entonces, la gente no habla como nosotros. Entonces, la próxima vez que digan, no, porque la gente habla así, si tu vieja habla así. En la vida real la gente no habla así. Entonces, primero, cuidado con la interferencia. Segundo, Francia. Tercero, si resulta que pensamos que como la gente habla así puedo traducir, traducir como a mí se me ocurre, lo que me preguntaría es, ¿ese texto es producido por alguien de mi edad, de mi sexo, de mi género, con mi bagaje cultural, con mi conocimiento académico, etcétera, etcétera, de mi edad? Muy probablemente no. Entonces, la gente habla así, no nos sirve demasiado. Pero, a pesar de las falencias, a pesar de a veces no saber, a pesar de que cada traducción es un desafío nuevo, nos tenemos que repetir todo el tiempo. ¿Quiénes somos los lingüistas? Ah, bueno, por fin. Eso quiere decir que tenemos que escuchar a nuestro yo interior. ¿Sí? Escuchar a nuestra conciencia, saber escuchar a nuestra intuición. Si la culiada se equivoca 2, 5, 50 veces, capaz que no hay que escuchar tanto la intuición, ¿eh? Pero la otra pregunta sería muy posiblemente que a veces no estamos sabiendo escuchar a nuestra conciencia. Sin embargo, sí tengo para recordarles que hemos elegido
la profesión más influyente del mundo. ¿Sí? Nosotros, los traductores, somos los creadores de la cultura occidental. ¿Sí? Si cuando ven una película con subtitulado dicen, pero mira qué lindo que quedó eso, etcétera, etcétera. O cuando ven una película con doblaje dicen, ¿qué habrá dicho? Porque mira qué bien que quedó esto, mira los labios, etcétera, etcétera. Si sienten un orgullo vicario por el nombre de un traductor en la tapa de un libro, si sienten envidia, bueno, son unos envidiosos. Pero si sienten un orgullo vicario, pero bien ahí, si cuando están en la ducha y ven la espuma de afeitar, que está mitad en portugués, mitad en castellano, pero como que una palabra es común a los dos y uno tiene que ir siguiendo el caminito, y dicen, pero mira qué bien que está esto, cómo me gusta. Si sienten orgullo por la profesión, entonces a ustedes son a los que quiero alrededor, ¿no? La traducción es un estilo de vida y cambia vidas, ¿sí? No se lo olviden nunca. Y sí, a veces nos equivocamos. ¿Pero por qué nos equivocamos? Por falta de conocimiento, por falta de experiencia, por falta de reflexión, por falta de confianza. Puede ser por falta de todas esas cosas, pero quizás también sea por tener demasiada confianza, demasiada reflexión, por pensar demasiado, etcétera, etcétera. Por decir, pero esta regla, la 15ª acepción de la palabra, podría ser que entra entonces, ¿sí? Seamos aventureros en nuestra profesión, no aventurados. Por lo menos no si quieren ser venturosos. Y si se quedaron pensando en esas 3 palabras, a ustedes son los que quiero alrededor en mi vida. ¿Sí? Si no se quedaron pensando, bueno, váyanse a medicina, no sé, no tengo demasiado para decir. Pero, hablando de soltar, ¿nos equivocamos por idiotas? Hay una expresión, un proverbio, no sabría cómo llamarlo, que mucha gente atribuye a Gandhi. Otra gente atribuye a Ralph Waldo Emerson, el estadounidense. Yo personalmente se le atribuyo a Meryl Streep en la película La Dama de Hierro, ¿no? Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Repítanselo, no nos equivocamos por idiotas. Nuestras palabras, las que nos decimos y las que traducimos, tienen que viajar como un caballo de Troya. ¿Sí? Nuestras palabras son nuestro regalo para conquistar el mundo y para conquistarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, cuidado con esos pensamientos intrusivos, ¿no? Esa idea de no puedo, no me da, no sé. Esos pensamientos intrusivos son una especie de virus troyano que se les mete en la cabeza y en su mente traductora y se las pudre, ¿sí? Claro que hay cosas que no sabemos. Pero para todas esas cosas que no sabemos está Wikipedia. O su sobrino de 3 años. Entonces, podemos aprender porque tenemos las herramientas. Podemos informarnos, podemos investigar, podemos preguntar, podemos analizar, ¿sí? Lo que no podemos, de todas formas, es, como les decía antes, montarnos en ese caballo blanco de yo sé
todo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque no sabemos todo. ¿Vieron lo que hice ahí? Caballo de Troya, virus troyano, caballo blanco. Si se colgaron en eso, capaz están fumados. Si no, ustedes son la gente que yo quiero alrededor en mi vida. Sí. Tenemos que tener la humildad de saber que nos podemos equivocar, por supuesto. Pero también tenemos que tener la humildad de aprender. Y los errores que cometemos no pueden definirnos para nada, ¿sí? Porque nunca se deja de aprender. Si sabemos escuchar, si soltamos esa mala prensa que tiene el error y si aprendemos de nuestros errores, eso es importante, claro que sí, no hay nada más gratificante que un feedback que uno reciba donde podemos aprender. Excepto capaz el vino. Pero dicen que los traductores somos como el vino. Mientras más tiempo pasa, más feedback recibimos, más aprendemos y sabemos escuchar, mejor nos ponemos, ¿sí? Entonces quizás no es que no hay nada más gratificante que un buen feedback. Quizás no hay nada más gratificante que un traductor. No lo sé. Pero cuando digo que mejor nos ponemos con el paso del tiempo, ojo, porque estoy hablando de crecer, no de envejecer, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestra carrera, tenemos que cuidar nuestro nombre, tenemos que cuidar nuestro valor. Porque si no lo hacemos, en vez de añejarnos como un buen vino, vamos a terminar en la góndola de los aceites con el resto de los vinagres. ¿Sí? Y no queremos eso. Para nada. Y para eso está la curiosidad. Para llenar los espacios de nuestra vida en que desconocemos algo. Como no sabían lo que es un DVD y tampoco sabían lo que es una biblioteca, digo, aprovechen la juventud que tienen, que no es eterna. Un día se despiertan y son esto, ¿sí? Ojo. Entonces, aprovechen esa juventud que tienen para mantenerse actualizados, ¿sí? Usen su curiosidad para la profesión, no para TikTok. El conocimiento académico es absolutamente maravilloso. Si no, yo no estaría acá en la facultad, yo no daría clases en la facultad. Claro que el conocimiento académico es maravilloso, pero no alcanza. Tengan calle, ¿sí? Sean más tecnológicos. Miren al horizonte para saber qué es lo que viene en nuestra profesión. Apropiense del futuro. En octubre pasado fui a Moscú a dar una conferencia y en mi mesa había dos señoras grandes de rodete, medio cara de malas, etc. Y cuando distintos participantes daban su conferencia, ellas opinaban y a veces lo hacían fuera de micrófono, entonces no me llegaba la interpretación, ¿no? Y todo el mundo al que ellas se dirigían asentía con reverencia y demás todo lo que decían. Y yo dije, estas viejas son malísimas, estas viejas son yo. Ese día no hablaron, al día siguiente voy a otra mesa de traducción y ahí estaban mis amigas, Cata y Angelita, las bauticé como dos tías. Pero estaban ahí y yo dije, capaz que ahora hablan. Y entonces iba a tener
la posibilidad de escucharlas interpretadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pensé inmediatamente, estas viejas van a hablar, no sé, de traducción literaria y de cosas que se hacen a lo largo de mucho tiempo y que llevan esfuerzo y pensar y que son lentas, etcétera, etcétera. No sé, van a hablar de la traducción de La Guerra y la Paz. Se me ocurrió, pintó, ¿no? Las señoras hablaron de su diseño de traducción asistida por inteligencia artificial para usar en la Universidad de Ingeniería. Eso es todo lo que entendí, porque estaban como a 20 años de estudio mío. Evidentemente no de ellas, porque en 20 años van a estar muertas, capaz ya están muertas, porque así de viejas eran. Pero eran fantásticas. Entonces nunca es tarde, evidentemente, para mirar al horizonte, para diseñar cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y si las viejas pudieron, las señoras mayores, pudieron, entonces ustedes también busquen formas más novedosas y eficientes para traducir. Como siempre digo desde hace 50 años que enseño en la facultad, no hablen como sus profesores. Eso lo decía cuando yo tenía 30 años y era un profesor nuevito, mis estudiantes tenían 25, 23, y yo les decía, no hablen como sus profesores, porque sus profesores hablan como señoras de 55 años. Ustedes tienen que ser mejor, tienen que hablar mejor. Eso lo decía a los 30 años, ahora yo soy la señora de 55 años, todo el mundo lo sabe, pero bueno, digo, lo que enseñamos en la universidad es útil, fantástico, brillante, necesario, pero son los cimientos, nada más. ¿Sí? No se impongan un techo. ¿Sí? Sigan construyendo. Los cimientos son fantásticos, pero ustedes tienen que ser los arquitectos de los pisos por venir. ¿Sí? Los cimientos aguantan, pero ustedes construyan, ¿sí? La Torre de Babel no puede parar. Pero eso, de todas formas, depende de ustedes. Les decía, la curiosidad mató al gato, pero la falta de curiosidad mató al traductor, ¿sí? No se conformen con poco. Busquen nuevas tecnologías, busquen nuevos espacios de crecimiento, busquen nuevas ideas, busquen nuevas posibilidades, cambien, crezcan, muten, reinvéntense. ¿Sí? Cuando yo empecé a traducir, hace 80 años, lo que pasaba en el mundo de la traducción en Córdoba era todo local, eran partidas de nacimiento, una cosa medio así. Muchos de mis colegas traducían con máquina de escribir. Usaban diccionarios de papel. Ya les expliqué, esos que se ponían en una biblioteca con otros libros de papel, etcétera, etcétera. Ya sobre finales del siglo pasado llegó el Internet a Córdoba, lo que nos abrió una puerta enorme al mundo. Y después llegaron las herramientas de traducción, las memorias de traducción, la traducción automática, la inteligencia artificial. Exploren todo eso, porque son ustedes los que van a poder hacer uso de ese futuro presente. ¿Sí? Cada 2 por 3 vuelvan a los cimientos. ¿Sí? Porque los cimientos son sólidos y aguantan. Pero son esos cimientos. Nadie vive en los cimientos. La gente vive donde hay paredes. Construyan ustedes esas paredes para nuestra profesión. Ustedes saben, yo enseño traducción periodística acá en la facultad. Todos los años me hago exactamente la misma pregunta. Les dejo usar computadoras para traducir, no les dejo usar computadoras para traducir. Al fin y al cabo, yo les enseño a traducir, no a usar esas herramientas. Porque esas herramientas les toca a ustedes aprender a usarlas, ¿sí?
Y siempre, finalmente, digo, bueno, usen la computadora. Hace un mes tomé un parcial donde había una noticia de un incendio ocurrido en Córdoba, ¿no? Mucha computadora. El 10% de los estudiantes escribió Córdoba, Argentina. Y la noticia era Córdoba, Spain. ¿Para qué quieren computadoras? ¿Para qué quieren internet si no van a fijarse en lo más básico de lo más básico? Y esa es la falta de curiosidad que mató a los traductores. Y cuando digo que mató es cierto, están enterrados ahí al fondo, donde termina la playa del costado. Bueno, no me quedó otra. Las herramientas tienen que estar a su servicio, no al revés, ¿sí? Si quieren internet para decir, tengo acompañamiento terapéutico, ya estoy. ¿Quieren acompañamiento terapéutico? Vayan y busquen al tóxico. Les va a servir igual de nada, pero por lo menos no les va a joder la carrera, ¿sí? No sé, digo. Entonces, refraseando frases famosas, no se pregunten qué puede hacer la profesión por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por la profesión. Esas paredes, esos techos y el piso de arriba y el de arriba y el de arriba. De igual modo, no se pregunten qué pueden hacer ustedes, qué puede hacer por ustedes la tecnología, sino qué pueden hacer ustedes con la tecnología. ¿Qué es lo que nos diferencia de la máquina? Digo de la máquina para no decir la Matrix o la inteligencia artificial, o hablo de todo el cúmulo tecnológico que tenemos a disposición. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de la máquina? ¿Qué nos diferencia de la máquina? Las emociones. Criterio. Ajá. ¿Algo más? Criterio, emociones, algo más estoy repitiendo para el audio, ¿sí? ¿Notaron qué bueno que soy? Sí, gracias, soy muy bueno. ¿Algo más? Sentido común. Básicamente sentido. Nosotros sentimos, ¿sí? Nosotros podemos tomar un texto, entenderlo y empatizar. ¿Empatizar con qué? Básicamente los traductores nos podemos poner en el lugar del emisor y nos podemos poner del lado del receptor. Nada nuevo bajo el sol, eso lo han escuchado, lo vienen escuchando desde primer año de su formación, ¿sí? Y ustedes también en su casa, sé que también desde primer año lo vienen escuchando. Quienes tradujeron Córdoba, Argentina, en vez de Spain, no se pusieron en el lugar del emisor. No se les ocurrió pensar que ese emisor estaba en otro lado. No empatizaron con el emisor. Entonces, más que competir con la máquina, más que pensarnos cyborgs, pensémonos actores en el sentido de escenario, no de agentes, ¿no? Encarnando textos, ¿sí? Encarnando textos para que quien nos lee nos crea. Y eso quiere decir pensar en el registro, pensar en el estrato sociocultural, en los giros, en la edad, en la educación, nivel educativo, en la adecuación, en el grupo etario, en el género, en todo eso, porque nos estamos encarnando a ese emisor. La traducción tiene que ser un espectáculo unipersonal, básicamente esto,
Pero bueno, un espectáculo unipersonal donde los traductores encarnamos todos los papeles, hasta el público. Y cuando se acaba el encargo de traducción, buscamos nuevos papeles para hacer, ¿sí? Los mejores actores son una combinación de Elizabeth y Sue en La Sustancia. ¿Vieron esa película? Bueno, mírenla si no. Sin drogas y sin la cicatriz en la espalda, porque viene el verano y queda como medio poco bonita. Y fundamentalmente con empatía, ¿sí? Un rato somos autor, otro rato somos lector. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Volviendo al plano actoral, nuestro compromiso es con el guionista, ¿sí? Pero también es con el público. Y no olvidemos que nuestro compromiso también es con el dueño del teatro, porque ese quiere que cortemos entradas, ¿sí? Y quiere mantener al público feliz. Si todo esto les parece mucho, no es mucho. Piénsense ustedes mismos, mismas, como las estrellas de su espectáculo, ¿sí? Porque nunca se olviden que sin ustedes no hay show. ¿Por qué? ¿Quiénes son los lingüistas? Nosotros. Yo sé que es mucho para pensar lo que hoy les traigo. Y sí sé que es mucho que les diga, confíen en ustedes, pero no se suban al caballo blanco. Nunca dejen de pensar, pero cuidado con los pensamientos intrusivos. Busquen ayuda, pero no rompan las pelotas. Yo sé que es como mucho. Sean aventurados, pero no sean aventureros. Sean aventureros, pero no sean aventurados, digo. Abracen lo aprendido, pero no se queden con eso. Equivóquense, pero que sea para crecer. Yo sé. Pero todas estas ideas dibujan una línea finita, pero interminable hacia su futuro. No son contradicciones, ¿sí? Si la caminan en sus vidas, van a ver que lo pueden hacer con clase y con gracia, porque para eso están las líneas finitas que se dibujan en el piso. Sientan la profesión, sientan lo que traducen, sientan esas traducciones que les toca hacer, ¿sí? Tengan empatía con los textos que abordan, porque esa empatía es lo que nos hace, al fin y al cabo, humanos. Soltar, crecer y empatizar ¿son autoexcluyentes? Pues no, mi ciela, no lo son. En mi Instagram tengo una historia fijada en la que Meryl Streep está recibiendo un premio, alguno de los 10 millones de premios que tiene. Y en el escenario, y esa idea la tengo como un norte en mi vida. En el escenario, ella dice, hay días en los que me siento sobrevalorada, pero hoy no. Tomen ese consejo de Meryl Streep, repítanselo todos los días. Hay días en los que me siento sobrevalorada, pero hoy no. Rinse and repeat. Muchas gracias.